presentación y por ponernos en situación a todas y a todos nosotros acerca de la vigencia enorme que tiene esta reivindicación ya histórica de movimientos sociales en la Comunidad de Madrid y en todo el Estado, ¿no? Esa petición de banca pública. Podría parecer, por el hecho de que hayan pasado ya una serie de años desde que se empieza a revitalizar esta petición histórica para muchos, como decía antes, que ha perdido vigencia, que hemos perdido la batalla, ¿no? De hecho, hay gente que todavía pues, nos dice por ahí, si ya se han nacionalizado entidades bancarias, ya se han convertido en públicas, incluso después de haberse nacionalizado han sido privatizadas, como indicaba perfectamente Carmen, regaladas a otras entidades bancarias. ¿Qué sentido tiene el que haya activismo social y político alrededor de esta idea? Pues muy sencillo, es sencillísimo. En primer lugar, hay un elemento claro de higiene mental. Me vais a permitir que lo diga. Antes, cuando ibas a hablar de nacionalizar entidades bancarias, o hablabas de banca pública, pues la gente te miraba hace 10 o 12 años como si fueras un bicho realmente raro. Lo menos que te llamaban era, pues eso, cosas como rojo, comunista, con apellido, por supuesto, no comunista, comunista de mierda o algo así, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Era lo que decía la gente. Sin embargo, han tenido que venir gobiernos, en este caso, de la derecha política, para nacionalizar entidades bancarias y además para hacer, evidentemente con objetivos diferentes a los que hemos planteado históricamente, algo que hemos demandado y que incluso nos ha obligado a cambiar el nombre de la plataforma. Ya no podíamos nacionalizar cajas de ahorro porque las han finiquitado, las han destruido. Y nos ha permitido una evolución de pensamiento también internamente a la hora de hacer un planteamiento integral para el conjunto del sector bancario en nuestro país. Y eso lo ha dado una crisis económica. Es una oportunidad la que nos da la crisis económica de que se revelen las inconsistencias de un funcionamiento que era deficiente incluso cuando aparentemente iban bien las cosas. Lo que pasa es que no era tan evidente como lo es ahora. Esta gran oportunidad que ha supuesto la crisis nos permite poner el espejo delante de las contradicciones de este sistema y además, concretamente, del funcionamiento del sistema bancario. Y cuando hablo del sistema bancario estoy incluyendo a una parte que eran las cajas de ahorro en nuestro país y que, aunque nacieron desde luego con otro planteamiento muy diferente al que realmente luego han derivado, incluso aun con ese nacimiento, lo que ha sido bastante evidente para todos es que precisamente han caído por algo muy diferente de lo que oímos todos los días en los medios de comunicación de masas. No han caído por ser entidades bancarias de carácter público o con presencia de partidos políticos, organizaciones sindicales, sociedad más o menos organizada en sus consejos de administración. Precisamente el motivo de su caída no fue ese, pero no porque lo comentemos o lo digamos desde una posición ideológica. Es que realmente el análisis del conjunto del sistema bancario en nuestro país y en el resto del mundo desarrollado, lo que ha demostrado durante la última década sobre todo, es que es un gigante con pies de barro y que solo se sostiene con la miriada de ayudas públicas que son puestas a su disposición de manera continua, no solo cuando hay crisis económica, pero especialmente cuando hay crisis económica. En los momentos de aparente bonanza, todos sabéis que las entidades bancarias, también las cajas de ahorro, son entidades insolventes desde su creación, simplemente por el hecho bastante claro y conocible de todo el mundo de que tienen muy poquito capital de sus accionistas. En el caso de las cajas de ahorro, ni siquiera tenían capital puesto por accionistas, sino fondos y patrimonio aportados por impositores, muy pequeño, muy reducido, y luego multiplican sus operaciones de activo, o sea, prestan muchísimo dinero con muy poco capital. Eso tiene un riesgo enorme, sobre todo porque los préstamos además se realizan a plazos mayores que la deuda que tienen las entidades. La gran mayoría de la deuda que tienen las entidades son
los depósitos de la gente, los ahorros de la ciudadanía. Claro, esa es una situación de quiebra casi desde el minuto uno. Lo que ocurre es que para eso están los estados. No solo en la Unión Europea, existen fondos de garantía de depósitos que son los que le garantizan a la gente que los poderes públicos están detrás, que si llega el momento en que son necesarios, los estados acuden en rescate de las entidades bancarias. Y eso permite que las entidades hagan negocio. Una parte del sector bancario en nuestro país eran cajas de ahorro y otra pequeña parte, un 5% aproximadamente, cooperativas de crédito, cajas rurales. Las cajas de ahorro, cuando empiezan a tener problemas, es cuando empiezan a comportarse como las entidades bancarias privadas y entran en esa vorágine de crecimiento de crédito, de salir de sus lugares de origen y su planteamiento de crecimiento desaforado. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por locura transitoria o total de sus dirigentes? Pues no, siguen la lógica del sistema. Si no crecen, si no hacen ese tipo de apuesta suicida, como luego se ha visto, quiebran. O sea que hicieron, esa es mi personal perspectiva, no la de la plataforma en concreto, que no hemos analizado todo el funcionamiento del sistema, pero si no hubieran crecido de esa manera, se hubieran visto imposibilitadas de competir, que es la máxima que guía al sector financiero y al resto de sectores en la economía real. En un sistema como el capitalista, que el que no obtiene beneficios compitiendo contra el de al lado, pues tiene un problema muy serio. Y el problema muy serio normalmente es que termina cayendo. Las cajas de ahorro entraron en una vorágine de la que no fueron capaces de salir. Se metieron en una dinámica y precisamente por entrar en esa dinámica, mucho más allá de los problemas que más han sido conocidos por la gente, por los medios de comunicación, pues las tarjetas Black y todo este tipo de robos y expolios, que evidentemente son significativos, importantísimos y dolorosísimos, pero no explican la quiebra de las cajas de ahorro. ¿Las cajas de ahorro estaban mal gestionadas? Por supuesto, como los bancos. ¿Las cajas de ahorro habían dado créditos al sector de la construcción? Por supuesto, como los bancos. ¿Las cajas de ahorro tenían una situación de peor contabilidad o menos fiable contabilidad que los bancos privados? La misma contabilidad trucada, la misma. La situación es que unos han contado con el favor del gobierno de turno, el anterior y el actual, a la hora de acometer el salvamento de sus respectivos traseros. Y la otra parte del sector, no. Las cajas de ahorro eran un bocado apetitoso para el sector bancario privado. Tenían casi la mitad del segmento de ahorro y de crédito de este país, y las cajas podían comprar bancos, pero los bancos no podían comprar cajas. Muy sencillo, todo el mundo lo entiende. Los bancos son sociedades anónimas, divididas en acciones, y las cajas las podían comprar. Sin embargo, los bancos, cuando iban a comprar una caja de ahorros que no era de nadie y era de todos, pues no podían comprar. Y eso era una cosa muy poco interesante. De hecho, el objetivo declarado abiertamente por la patronal bancaria siempre había sido darle un buen bocado a las cajas de ahorro. Tuvo que llegar la crisis y se lo dieron. El resultado de esa situación es que a día de hoy ya no hay cajas de ahorro. Se ha aprobado muy recientemente la ley de fundaciones bancarias, que ha convertido incluso a lo que eran originariamente las cajas de ahorro en unas fundaciones evidentemente privadas, como lo eran las cajas de ahorro. Recordemos que, aunque estemos hablando de las cajas de ahorro cuando se las critica por ser la banca pública que queremos, y que ahora intentaremos desmontar, que no es eso lo que queremos, ni muchísimo menos, esas cajas de ahorro, estamos hablando de que eran entidades de derecho privado, en las que había presencia pública, presencia de partidos políticos, organizaciones sindicales, diferentes estadios de la sociedad, pero que evidentemente les faltaba algo fundamental, y sobre todo en la última etapa, que era el control social de esa participación. No quebraron ni fueron mal gestionados por tener
agente de la sociedad civil en sus consejos de administración, sino porque esa gente no fue controlada por esa sociedad civil. Evidentemente, la excusa ha venido fenomenal, porque ha justificado las malas prácticas, el expolio, el robo, todo eso ha justificado la liquidación de un sistema que de alguna manera revertía el beneficio, por lo menos de forma parcial, en la sociedad, en cosas incluso en ocasiones insuficientes, criticables, pero desde luego diferentes a lo que es el dividendo que puede conceder una entidad bancaria privada. Ante esa situación es evidente que la plataforma por una banca pública utiliza lo que ha ocurrido con Bankia como exponente máximo de lo que no debiera ocurrir. En primer lugar, porque Bankia ha supuesto el rescate en cuanto a cantidad en euros más importante del saneamiento del sector bancario en España. Estamos hablando de que no han sido los 23.000 millones de euros que nos cuentan en la televisión española, cuando lo cuentan. Es que las ayudas públicas a Bankia tienen que incorporar los activos que se han traspasado al Sareb, al Banco Malo, que son otro tanto. Tienen que incorporar los avales que se le han dado a la entidad bancaria, que han llegado hasta los 50.000 millones de euros. Y tienen que incorporar los créditos fiscales que se le han otorgado a la entidad. Tienen que incorporar los avales a los depósitos de los ahorradores de los ahorros que la gente tiene en Bankia. Todas esas ayudas públicas han supuesto un desembolso brutal de dinero que está ahora mismo comprometido en Bankia. Y si la privatizamos después de habernos gastado ese dinero, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos volver a poner en idéntica situación de riesgo a la que tenía antes a una entidad en una situación exactamente la misma que la que teníamos hace 5 años. ¿Y por qué decimos eso? Pues decimos eso porque las condiciones objetivas no han variado. La situación de inestabilidad a nivel general del sistema financiero es de mayor insolvencia que la de hace 4 años. Cuando hace 4 años decíamos que las cuentas de Bankia estaban trucadas y decíamos que la salida a bolsa era una enorme falsedad, podían decir que estábamos locos. Hoy ya lo dice el Banco de España. En su informe, realizado por 2 peritos, como sabéis, han dicho lo mismo que decíamos nosotros hace 4 años y que publicamos en la primera web de la plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro. Decíamos que la contabilidad de Bankia estaba falseada. Yo os digo que hoy la que Goirigolzarri presenta está falseada. Las cuentas de 2013, que compañeras y compañeros nuestros de la plataforma intentaron hacer preguntas en la Junta de Accionistas de Bankia sin conseguir respuesta, evidentemente, las cuentas de Bankia están falseadas. Hicimos 20 preguntas detalladas que Goirigolzarri no se ha venido a contestar. Y dentro de unos meses, o dentro de algún año, un perito del Banco de España terminará dando la razón a quienes decimos que la insolvencia de Bankia todavía es manifiesta. ¿Pero qué ocurre? ¿Solamente pasa con Bankia? Pues no. Desgraciadamente es una situación generalizada en el sector bancario. Si los peritos del Banco de España, además de ir a Bankia, fueran con el mismo rigor al Banco Santander, a BBVA, al Banco Popular, al Banco Sabadell, descubrirían el mismo tipo de chanchullos que demuestran que las entidades bancarias solamente se sostienen manteniendo un escenario parecido a un miñón que impide ver a la gente lo que realmente hay detrás. Ante esa situación, lo que no podemos es volver a poner una entidad bancaria sistémica de tal importancia como Bankia otra vez en manos de los mismos que la llevaron a donde está. El planteamiento es muy claro. Nos hemos gastado mucho dinero en Bankia. Pongámosla al servicio de la gente. Pongámosla al servicio de las necesidades de las familias, en vez de convertirla en otra herramienta, como sigue siendo a día de hoy, que desahucie a la gente de sus casas. Planteemos una banca pública como forma de salida, como forma de controlar la hipertrofia del sector financiero, que ahoga el funcionamiento de las pequeñas entidades
que tienen otra divisa diferente, otro planteamiento diferente. Todo eso es lo que, de alguna manera resumida, figura en el manifiesto que lanzamos, hacemos público a partir de hoy, con idea de que sirva ese elemento de controlar, de seguir controlando Bankia, no para convertirlo en una entidad bancaria como eran las cajas de ahorro, sino realmente banca pública con control social, democráticamente utilizados sus recursos para que esté al servicio de la sociedad.